empresarial. Nuestros patrocinadores son Johnson & Johnson, Boston Scientific, Baxter, Becton Dickinson, AC Doble Vía, Raisbeck y Castro, 10X Consultores. Los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen mañana en la presentación en el módulo de innovación en tecnología médica. Bueno, muy bien, entonces vamos a seguir con el panel Política Pública de Dispositivos Médicos. Invitamos al escenario al doctor Jaime Calderón Herrera, él es el director del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud. También invito para que nos acompañe acá en el escenario al doctor Iñaki Gutiérrez, vicepresidente del Health Technology Assessment International de España. De igual manera, el doctor Elkin Hernán Tálvaro, director de dispositivos médicos y otras tecnologías. Como moderador en este panel, contamos con la presencia de Andrea Cataño, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Dispositivos Médicos. Bienvenidos todos ustedes. Doctora Cataño, les recuerdo que tiene 20 minutos para moderar este panel. Muchísimas gracias. Bueno, 20 minutos. 20 minutos tenemos. Primero que todo, mil gracias por las intervenciones. Doctor Jaime, yo acá me voy a aprovechar más de usted que no lo hemos escuchado. Gracias por las intervenciones y creo que pues este es uno de los temas más relevantes del foro, de los temas que queremos trabajar en conjunto. Y aparte de eso, pues para dispositivos médicos es un tema que estamos empezando, el tema de tanto de evaluaciones tecnológicas como todas estas presentaciones que veía yo, las dos presentaciones anteriores que nos hablan mucho del tema de pertinencia, lo veo muy así, el tema de pertinencia de las tecnologías en dispositivos médicos, el tema de cuándo, en qué país, bajo qué condiciones trabajar con los temas de evaluación de tecnologías médicas en dispositivos médicos. Entonces, creo que habían 15 preguntas planteadas, escuchándolas me surgieron otras, pero yo quisiera agruparlas por el tiempo que tenemos, tal vez en 1 o 2 preguntas para cada uno. Y yo quiero empezar con el doctor Jaime, y es, viendo las presentaciones, se discutía el tema y lo veíamos de otras metodologías o otras posibilidades que existan, aparte de la evaluación clásica, que tampoco es tan clásica porque no es tan común el tema de evaluación en dispositivos médicos, pero esas posibilidades que se daban de hacer procesos de hacer un monitoreo post aprobación de la tecnología, post implementación de la tecnología, tener una evidencia permanente y constante. ¿Cómo ve usted, doctor Jaime, que no digo que lo haga el IETS, porque entendemos puede hacerlo el IETS o puede hacerlo el Ministerio de Salud, pero qué opina usted de empezar rápidamente, digamos, con estos sistemas de evaluación o de control de esa evaluación en Colombia? Comenzar como innovando rápidamente en esos procedimientos, entendiendo que ya otros países lo pueden estar implementando, y es al final garantizar que no solo cuando se aprueba, sino cuando se implementa el dispositivo médico en el país, estamos de verdad asegurando una mejoría en la gestión de los modelos de atención. Al final, digamos que ese es el fin último, es cómo los dispositivos médicos mejoran la gestión de la atención en salud y cómo demostrar eso rápidamente y no quedarnos con la duda si fue pertinente, no pertinente, si se aprobó muy antes de tiempo, sino que yo lo apruebo, comienza la implementación, pero inmediatamente comienzo a evaluar y a tener unos resultados visibles y que generen confianza. Sin duda los retos metodológicos para la evaluación de dispositivos médicos son inmensos. De hecho, nosotros estamos trabajando en una innovación metodológica para afrontar este reto. No solamente porque se mire desde la perspectiva de la sombrilla que pueda ser el manual metodológico, sino en los aspectos más puntuales
y que tienen que ver no solamente con los temas de seguridad y eficacia, sino con los otros temas que ya los había mencionado Iñaki, del valor, y donde están elementos complejos como el valor social o la incorporación de preferencias de ciudadanos y de pacientes en la evaluación de estas tecnologías. De hecho, tenemos un acuerdo con la Universidad de los Andes, pero también acabamos de firmar otro con McMaster para poder aproximarnos a estos retos metodológicos y poder generar una innovación. Aspiramos por lo menos que desde la perspectiva de los manuales, la actualización la tengamos ya en los primeros meses del próximo año y que hacia mediados podamos tener como una socialización, inclusive con la industria, para ir mirando hacia qué caminos tomamos conjuntamente. Hay un tema que también lo mencionó Elkin, y es la dificultad que existe en Colombia de que no exista una forma de generar unos pilotos que pudiéramos, que al entrar la tecnología eventualmente pudiera ser evaluada en términos del mundo real y de la aceptabilidad que pudiera o no tener en nuestro contexto, porque no todas las tecnologías funcionan de la misma manera en contextos diferentes. Tú mencionabas el aporte que puedan ser las tecnologías, por ejemplo, a los nuevos modelos de atención integral, que pudiera uno plantear de entrada que pueden generar unos avances significativos en esa materia en términos de efectividad, de eficiencia en el modelo de atención. Pero esto estaría por probarse, o sea, aquí tenemos solamente la perspectiva de un libre mercado por una parte, y otra parte algo que desde la ley del plan, con el artículo 72, plantea las posibilidades de la evaluación de las tecnologías a la entrada, pero que hasta ahora solamente está pensada fundamentalmente para medicamentos, no para dispositivos. Habría que esperar que haga el Ministerio como ente rector en cómo dé unas nuevas perspectivas dentro de esta apreciación del artículo 72 para la evaluación de medicamentos. En conclusión, digamos, estamos haciendo un esfuerzo grande institucional para hacer la innovación metodológica para afrontar este reto de la evaluación de dispositivos. Estamos pues dentro de toda la perspectiva mundial, pero tratando de ver que necesariamente el contexto es dominante, o sea que no todas las metodologías que se hacen para evaluar a nivel global aceptadas universalmente, son aplicables a nuestro contexto. Y por otro lado, la misma circunstancia de orden legal e institucional colombiano genera unas dificultades, pero que creemos puedan ser solventadas y solucionadas en un próximo futuro. Gracias, doctor. Quiero seguir acá solo con una pregunta por temas de contexto, y es entendiendo justamente que el contexto colombiano tiene sus especialidades y sobre todo el tema de cobertura en salud. Sabemos que acá los dispositivos médicos en su gran mayoría, si no casi el 100%, están cubiertos por el plan de beneficios, y eso hace que, digamos que el impacto de elegir una tecnología y otra y percibir sus beneficios cae más sobre el prestador de salud o el asegurador que sobre el gobierno, porque no son los grandes recobros, lo veíamos ahí, es el 1% del tema de MIPRES, sino que cae directamente en el tema de gestión. Entonces, me hacía la pregunta es, ¿qué tanto puede intervenir el IETS cuando la decisión no es para unos gastos adicionales que va a hacer el Ministerio de Salud por unas tecnologías no POS, sino cuando es para una suficiencia de la UPC? ¿Aplica igual? ¿Son metodologías? Tal vez la metodología es similar, pero el impacto es sobre el asegurador y sobre el prestador, si usa una u otra tecnología o si es pertinente o no. Entonces, ¿el IETS tiene alguna mano sobre eso? Nosotros estamos desarrollando también un proyecto que tiene que ver con toda la evaluación más que la evaluación, el apoyo metodológico para que prestadores y aseguradores
trabajen desde la institucionalización de sus propias oficinas de evaluación de tecnología para que busquen la pertinencia, no solamente, como ya se había mencionado, de la adquisición de una u otra tecnología, sino la evaluación de sus costos, no solamente desde la perspectiva del costo de lo que implica para el sistema de salud meramente, sino en los costos de inversión, de la obsolescencia misma de la tecnología, del costo, hablábamos ahora con Iñaki, algo que no se ha evaluado y que tiene un impacto fundamental, que son los costos de los impactos ambientales en términos de, por ejemplo, del desmonte de ciertas tecnologías y que normalmente no se consideran. O sea, el IDES lo que está buscando es cada vez más involucrarnos en incentivar, en apoyar metodológicamente a prestadores y aseguradores para que busquen desde esta perspectiva una mayor eficiencia tanto en la adquisición como en el uso racional. Claro, para el uso racional, que tiene que ver mucho con calidad, y que si bien, como lo dijo también el tema de calidad y seguridad van de la mano, aunque no son conceptos exactamente iguales, este tema del abuso tiene que ir de la mano también con la adherencia a guías de práctica clínica, a la actualización y a la adopción de guías de práctica clínica por parte de los prestadores para cumplir este propósito, ¿no? Mil gracias por las respuestas y acá quiero conectar pues con el doctor Iñaki, aprovechando pues la experiencia que ha tenido y pues lo que ha podido ver, sé que conectado con Colombia de tiempo anterior, pero en este espacio del foro, y es en el tema de dispositivos médicos y tecnologías médicas. Tiene un peso muy grande la percepción del usuario, en este caso la enfermera, en este caso el clínico. Cómo involucrar, porque es pues, sí, el tema de multicriterio, pero cómo involucrar realmente la percepción, filosofía o pensamiento de efectividad que tiene el clínico en el uso del dispositivo médico de la enfermera, y cómo hacer que esto tenga su peso, el peso suficiente para la evaluación tecnológica. Bueno, la pregunta es compleja, desde luego. Una de las cosas fundamentales es reconocer el contexto local para poder actuar de manera global, y eso va relacionado con el trabajo evidentemente cualitativo que se puede hacer con el conocimiento de cuál es la percepción de los profesionales. En este sentido, nosotros tenemos experiencias de trabajo con el uso de recomendaciones, primero con la percepción de los profesionales sobre cuál es la evidencia a implementar, y eso va relacionado con las guías de práctica clínica y evidentemente con los informes de evaluación de tecnologías sanitarias, pero luego también con la percepción que tienen los profesionales de cuál es la utilidad real de la tecnología, en este caso dispositivos médicos, y lo que eso influye en la sostenibilidad del sistema. Y yo creo que es una asignatura que todavía no la tenemos suficientemente implementada. Eso que se habla de la health literacy o la educación para la salud y la educación en general, que no debe ser solo extendida hacia pacientes, sino también hacia profesionales sanitarios, de cuáles son las implicaciones de la utilidad adecuada de la tecnología, por una parte, y cuáles son las implicaciones económicas que eso tiene para el sistema. Y no ya porque se esté implementando tecnología que no procura ningún beneficio para el paciente, sino incluso que supone unos costes altos para el sistema, ¿no? Y yo creo que sí nos ocupamos bastante en implementar recomendaciones de práctica hacia los profesionales, pero no recomendaciones de gestión o ideas de cuál es la problemática de gestión que puede incorporar el uso de la tecnología, para bien y para mal, o sea, en los dos sentidos. Por una parte, económicamente positiva puede ser, y en otros casos económicamente negativa, e incidir en la sostenibilidad, evidentemente. Y en esa parte lo escuchaba, en el tema de dónde han surgido muchos de los avances en dispositivos médicos, que viene es netamente de tecnología, y las definiciones que hacía de tecnología es entendiendo que le aplica mucho la tecnología en general al concepto de los dispositivos médicos. Me preguntaba si dentro de las evaluaciones tecnológicas que se hacen en dispositivos médicos debe haber otro tipo de actor haciendo esas evaluaciones, un actor adicional que no es los típicos actores de evaluación de tecnología de medicamentos,
pues que puede ser el paciente, el ciudadano, el médico, algo relacionado con tecnología, o sea, entendiendo de dónde viene el concepto, la naturaleza de los dispositivos médicos, debería haber un evaluador mucho más enfocado en temas tecnológicos puros. Se me ocurrió, o sea, lo decía porque es que si se parece tanto, si tiene la misma problemática de las tecnologías en general, debería haber un evaluador distinto, como con esa perspectiva, no necesariamente de salud, pero que puede complementar y puede hacer entender al resto del equipo de evaluadores tal vez otra visión del tema tecnológico. Sí, cuando se habla, por ejemplo, entre los actores que hacen la evaluación, los expertos temáticos no solamente son clínicos, pueden ser expertos, digamos, si cabe el término, tecnológicos, ¿sí? Que es la pregunta a la que tú tienes. Sí, eso en este tema hay varias cosas, son actores, momentos, y entre los actores y los momentos de la evaluación, pues cabría perfectamente la inquietud que tú tienes. Yo creo que las políticas en estos momentos, bueno, las políticas y las metodologías de evaluación han cambiado radicalmente, sobre todo por la implementación de determinados métodos para establecer recomendaciones, como es el método GRADE, implementado en MapMaster, en el cual ya, si ya de per se la evaluación de tecnologías sanitarias demandaba equipos multidisciplinares para hacer la evaluación, es decir, que no solo incorpore economistas en la salud, epidemiólogos, sino la incorporación de todos los tomadores de decisiones. En mi charla hablaba de la incorporación de los pacientes como posibles resolvedores de que hay resultados que no se tienen en cuenta y que finalmente son incluso más trascendentes para la sostenibilidad del sistema, ¿no? Pero igualmente serían en el caso de Europa existen los diálogos tempranos con productores, en el cual en una mesa se sientan todas las patas, se sientan por una parte los pacientes, por otra parte el regulador, en este caso, en el caso de dispositivos médicos, los notifying bodies, en el caso de los fármacos, la Agencia Europea del Medicamento y las agencias nacionales, y por otra parte la evaluación de tecnologías sanitarias. Porque necesitas primero tener una perspectiva muchísimo más global sobre cómo poder evaluar el valor, y la otra porque necesitas alinear los diferentes estadios, ¿no? desde el acceso al mercado, por un lado, a las exigencias de la incorporación en los paquetes de beneficios, ¿no? Y ahí, si no hay una alineación en las exigencias, el anterior ponente hablaba de las exigencias de la alineación de los sistemas regulatorios. Si estamos pidiendo en diferentes países cosas contradictorias en algunos casos, y si aparte de eso no estamos generando evidencia suficiente para que luego el tomador de decisiones pueda incorporarlas para poder decidir sobre si eso se incorpora en un paquete de beneficios, pues es que no estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Entonces yo creo que el diálogo temprano y la alineación de regulador con evaluador y con tomadores de decisiones, y cuando hablamos de tomadores de decisiones no solo hablamos del tomador de decisiones a nivel macro, ¿no? Sino hablar de gestores y pacientes, ¿no? Pacientes y clínicos, para poder hacer que esos procesos sean muchísimo más eficientes, y en estos momentos no lo son. Yo considero que aquí hay un actor muy importante que es el prestador, ¿no? Y el prestador es el que hace el momento de verdad del uso de esa tecnología. Hay unas escuelas que hablan de un sistema de gestión tecnológica, toca 4 componentes. Un componente fundamental es la innovación, otro es la vigilancia tecnológica, pero no como aparato, sino como conocimiento, lo nuevo que va apareciendo. Tocan la incorporación e introducción de tecnologías como un tercero, y el cuarto es el impacto organizacional. Hay instituciones que toman decisiones erradas introduciendo una tecnología y casi que dan al traste desde el punto de vista financiero con la organización. Si yo le estoy hablando a usted me está diciendo que está incluido en el POS, la gran parte de los dispositivos, eso es cierto. Pero si usted toma una decisión mala desde el punto de vista, un dispositivo es un activo hace parte de su presupuesto. Entonces, un ordenador del gasto, cuando toma una decisión tecnológica, está comprometiendo el recurso presupuestal de su organización. Entonces yo creo que ahí se tendría que centrar también en un cuerpo que toque esos 4 elementos, porque no simplemente la tecnología, sino cómo ahorita un tema fundamental, ahorita en estos proyectos que ustedes nos presentaron para evaluar, el tema de innovación siempre está presente. El tema de innovación desde el punto de vista de cobertura, desde el punto de vista de accesibilidad, desde el punto de vista de acceso, desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista de usabilidad, porque el tema de usabilidad también es otro concepto que hay que profundizar en él.
Gracias por conectar, porque yo quería, doctor Elkins, justamente el tema de innovación, porque usted fue, digamos que comentó la cantidad de volúmenes de registros que hay de innovación en ciclo de vida corto, muchos temas por evaluar, pero seguramente ese cuarto punto de ese esquema que es la evaluación para la institución, para la IPS, si existiera una evaluación correcta de esos resultados de haber implementado una tecnología en salud, eso podría compensar la cantidad de nuevas, digamos, de innovación que usted decía. Estoy de acuerdo, pero tal vez hay una innovación, hay unos registros, hay una cantidad, porque per se sigue, pues en términos de dispositivos médicos, ese es a la velocidad, pero tal vez eso, llevado con una buena gestión de resultados dentro de la institución y teniendo claro cuál fue el impacto, podría compensar el tema de buenos. Lo que pasa es que cuando uno mira los autores, cuando usted quiere una tecnología, se está gastando solamente el 20% durante la vida útil de la tecnología, porque lo dijo muy claramente Iñaki, la actualización, el mantenimiento, toda la capacitación de los usuarios, para evitar los costos de parada, usted tiene que gastarse, solamente en la adquisición se está gastando el 20%. Entonces ahí viene el concepto de qué es la innovación, porque es otro concepto que hay que profundizar en él. La innovación es lo más sofisticado o apunta a ser lo idóneo para prestar un servicio. Porque una de las discusiones fuertes de la Organización Mundial de la Salud es plantear cuáles son las tecnologías idóneas, que no son las más costosas. Sí, porque uno hace un estudio de costo-efectividad, ustedes me dan cátedra, a mí, doctor, es muy costoso, uno hace estudios de costo-utilidad, pero ¿cuánto se demoraría usted con un dispositivo? Se demora 2 o 3 años, pues ya salió otro, no le sirvió para nada, el valor terapéutico queda totalmente cuestionado. Entonces yo creo que aquí viene un tema de política pública muy complejo, de articular 3 elementos que muchas veces se manejan por separado, que es lo regulatorio, lo dijo Iñaki, la parte de prestación y la parte pública. Porque nosotros, por ejemplo, como INVIMA, somos los responsables netamente del producto y de su cadena productiva que tenga calidad y seguridad y sale al mercado. Pero eso lo va a usar ¿quién? Entonces, ahí es donde el Ministerio ha hecho ese gran esfuerzo de la guía de práctica clínica que va apuntando a que eso vaya ligado a unas tecnologías específicas. Entonces, yo creo que todavía falta mucho terreno por recorrer. Le decía yo al doctor Calderón que el hecho de tener el IES ya para nosotros es una garantía, pero el IES todavía es pequeño desde el punto de vista de lo que uno querría que fuera el 10, más grande, que tuviera más herramientas, obviamente porque tienen muchos recursos. Entonces lo ideal es que todo eso se apareje, porque así las tecnologías sí pueden obedecer con esos criterios de idoneidad, de costo-utilidad, de costo-efectividad y sobre todo de capacidad resolutiva para el paciente, adquiridas idealmente por un ente prestador. A mí me parece que es muy importante precisar lo que dijo Elkin con relación a la innovación. La innovación es la manera de resolver más fácil y más sencillo un problema. Y en estos términos de pensar siempre la innovación, porque a veces tenemos como el prejuicio de verla como algo como para llevar allá la sonda espacial hasta Venus, no es. De hecho, muchas de las innovaciones, inclusive con las tecnologías que hoy se tienen, sin necesidad de unas nuevas, la innovación pudiera ser en la utilización de las tecnologías que hoy dispone el país para optimizar los procesos dentro del sector salud. De tal manera que ahí tenemos un campo inmenso por explorar y que valdría la pena que los colombianos nos concentráramos en buscar esas innovaciones. No, y hay otra cosa fundamental que es que se hablaba que la pata que no está aquí, que es el proveedor de servicios, ¿no? Y los problemas que tiene el proveedor de servicios para una vez que una agencia reguladora dice que se accede al mercado o que una agencia de evaluación le decimos vale y lo recomendamos y luego cuando hay que implementarlo en la práctica se encuentra con otro problema, ¿no? Hay un movimiento básico a nivel mundial también que es de evaluación de tecnologías también a nivel hospitalario, ¿no? que es bastante demandante y que además procura un paso adicional, que es que el hospital normalmente, los hospitales o los proveedores de servicios normalmente son los que tienen los resultados en salud y son los que pueden renegociar con manufacturador en la base de resultados finales, ¿no? Y en muchos casos se están empezando a utilizar por parte de los compradores de tecnología también como una forma de renegociar precios finales sobre la base de resultados finales en salud. Y yo creo que eso es una de las cosas que vamos a poder ver de aquí en adelante, simplemente porque ya estamos hablando de Big Data, ¿no? y
la posibilidad que tenemos en estos momentos ya de utilizar historia clínica electrónica combinable con otros datos, ¿no? Entonces, y es justamente los beneficios del avance tecnológico para optimizar esos procesos y para tener resultados mucho más cercanos y más visibles. Y yo quisiera utilizar los últimos 2 minutos, creo, para no perder la perspectiva que nos puedan dar ustedes tres sobre el tema de cómo no estando en Colombia, pero viendo lo que hemos visto en estas 2 horas, es cómo ver la perspectiva del avance en evaluación de tecnologías en salud. Primero, claramente el tema de la llegada al país, del tema de registro, el tema de la evaluación tecnológica. ¿Qué tanto creen que podemos avanzar en el siguiente año? En todo este proceso que pareciera, digamos que todavía tiene mucho por desarrollar, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, pero ¿cómo verían ustedes una buena perspectiva para el siguiente año? Uno, eso. ¿Y qué tanto nosotros, pues porque el foro es de la Cámara de Dispositivos Médicos de la ANDI, podemos participar de una manera inteligente en este proceso? O sea, nosotros el tema de proactivo sí que nos hace sentido de si están por hacerse las cosas y estamos en la construcción, ¿cómo nos ven ustedes participando de una manera inteligente, técnica, con perspectiva de política pública, pero cómo nos ven en ese proceso para el siguiente año? Yo creo que hay 2 cosas. La primera, que el tema de las exclusiones del sistema de salud nos ha permitido a nosotros aproximarnos a las evaluaciones desde otra óptica, pero que nos ha permitido ir generando una experiencia e inclusive generando un diálogo con la misma Cámara. Por ejemplo, la experiencia que se hizo en un tema específico, implante coclear, me parece que fue algo que nos permitió ir avanzando. La otra circunstancia es la necesidad de seguir implementando ese escaneo de horizonte y esos diálogos tempranos para ir evaluando desde antes de que se presente el registro, mirando lo que van a traer al país, cómo podemos ir mejorando todos estos procesos en que el IDE está empeñado en mejorar, en contextualizar, pero también en innovar desde la metodología, porque es un reto, repito, gigantesco. Y eso no lo puede hacer solamente nosotros, eso tiene que ser dentro de un diálogo de todos los actores interesados, academia, industria, ministerio, rectoría, INVIMA, y cada vez más la articulación que se está generando y que es absolutamente necesaria entre la agencia evaluatoria y la agencia regulatoria para poder permitir un avance cualitativo en temas de la evaluación. Yo creo que un buen ejemplo a nivel internacional puede ser un foro de política científica o política sanitaria, que sea un foro neutro. Uno de los problemas básicos son los foros sobre tecnología específica. O sea, ahí el problema es que las actitudes están muy enquistadas y es difícil llegar a conclusiones. Yo creo que sería la posibilidad de generar un foro neutro que no fuera ni dentro de las instancias del ministerio, ni dentro de las instancias de la evaluación, ni dentro de las instancias de promulgado por un manufacturador, sino intentar buscar un agente que pueda ser aglutinador de todos los agentes posibles y empezar a discutir no sobre una tecnología concreta, sino sobre cuáles serían las problemáticas relacionadas con el acceso, por ejemplo, de dispositivos médicos al mercado, con el acceso a información adecuada para tomar decisiones, con el acceso del proveedor a resultados en salud que también le pueda servir al evaluador para mejorar sus evaluaciones, ¿no? O sea, la posibilidad de tener un foro neutro en el cual esas discusiones tengan lugar, que es difícil, pero por ejemplo tener una sociedad de evaluación, como en el caso de la Sociedad de Evaluación de Tecnologías Internacional, que lo que generamos es un foro de política sanitaria en el cual se sientan reguladores, se sientan manufacturadores, se sientan evidentemente industria farmacéutica y se sientan evaluadores de tecnologías sanitarias, se sientan pacientes y se sientan profesionales, ¿no? Y que no se sientan de alguna manera en la casa del otro, que uno de los problemas muchas veces es sentirte en la casa del otro y no hablar de cosas específicas, es decir, no una tecnología concreta, sino podría ser de patologías y cómo abordarlas, podría ser la problemática del acceso al mercado de dispositivos médicos
O podría ser, en muchos casos, cómo solucionamos los interfaces entre las diferentes partidas o las diferentes áreas en las cuales vamos a tener que manejar para que la tecnología el uso de la tecnología sea más eficiente. Yo creo que nosotros, el doctor Calderón lo mencionó, la ley 1053 del 2015 en su artículo 72 toca la interrelación que debe tener el INVIMA y que tiene que tener también el IETS, obviamente con un ejercicio que previamente hace el Ministerio. El Ministerio tiene que hacer una selección de las tecnologías que requieren que tengan ese primer paso evaluativo previo antes de su introducción. Eso sería un debate muy interesante porque eso sería abierto a todos los actores, donde también la industria tiene que participar. Ahorita cualquier normativa, cualquier proceso es de consulta pública, todo tiene que ser supremamente transparente y consensuado. Valdría la pena seguir profundizando en ese ejercicio, porque creo que se han invertido unos recursos importantes, conocer los desarrollos y retomar ese ejercicio, porque creo que el doctor Jaime está tocando un punto bastante interesante, porque, vuelvo y lo digo, el mundo real, ¿cómo se mueve? El mundo real se mueve en donde yo tengo que evaluar desde el punto de vista de calidad y seguridad lo que la industria quiere introducir en un país, y yo no puedo cooptar ni limitar el ingreso de esos productos. Ya el sistema se encarga de hacer el filtro y determinar qué incorpora en su prestación. Lo que pasa es, vuelvo y lo digo, y lo dijo también el doctor Calderón y lo dijo el doctor Iñaki, hay un bache muy complejo, con todo respeto lo digo, yo he sido gerente de hospital en la parte hospitalaria, porque la asimetría hospitalaria también es muy grande. Nosotros siempre nos fijamos en los hospitales de la gran capital, en los de cuarto nivel, en los de mayor complejidad, pero es que la tecnología, si usted mira la capacidad instalada ociosa, la capacidad instalada ociosa es casi del 75% en primer nivel, porque no tienen recursos tecnológicos adecuados. Usted va a tomar una presión arterial, pues prácticamente hasta los elementos más básicos, casi usted no los tiene al orden del día desde el punto de vista de la prestación del servicio. Entonces, tenemos que ser yo considero que uno tiene que ser muy práctico y irse a esa base, ir a analizar fundamentalmente, tecnológicamente, cómo están los distintos niveles y qué capacidad se tiene allí para tomar esas decisiones. Ese es un planteamiento que a mí también me gustaría que se hiciera. No es que pretendo que el 10 se vaya a volver en todas las partes, pero sí esos criterios tienen que transversalizarse para que en los hospitales, por ejemplo, o en las secretarías se tengan por lo menos referentes que puedan tener esa interlocución con los criterios evaluativos. Bueno, pues les quiero agradecer por el panel. Siendo la moderadora tengo derecho entonces a poner posición desde la Cámara, y es de verdad que nosotros, y creo que Marisol es muestra de eso, el tema de aportar desde la base técnica para nosotros es pilar estratégico para tener credibilidad y, como lo decíamos, para ser un actor válido. Esto es un proceso paso a paso, complejo desde la priorización, y nosotros estamos al lado de eso. Sabemos que hay unas consultas públicas y todo, pero específicamente con la Cámara hemos sentido que sí hay una posibilidad de conversación, y esperamos que eso no se pierda, porque pues estamos, los vuelvo y juegan, en el mismo sector, con las mismas necesidades, y ojalá el 2018 sea un proceso pues de una construcción conjunta hasta donde podamos avanzar, y claramente con el liderazgo del Ministerio de Salud. Mil gracias por estas respuestas, y creo que los invitamos a almorzar ya. ¿Sí? Sí. Sí, así es, doctora. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a usted por haber moderado este panel, y la organización del evento les tiene preparado un almuerzo en el 4º piso, así que les pedimos que vayan subiendo, que lleven con ustedes todas sus pertenencias, y a las 2:15 en punto vamos a dar inicio a la segunda parte de este foro, así que les pedimos mucha puntualidad y feliz almuerzo. Gracias.